Pasión por las montañas. El Matterhorn o Monte Cervino. Se decía que no se podía escalar. Se decía que los cielos que lo cubrían estaban poblados de dragones y que había demonios bailando en su cumbre. Pero el 14 de julio de 1865, lo imposible se hizo realidad. 7 hombres alcanzaron la cima del Monte Cervino. Para uno de ellos, Edward Whymper, era el fin de una obsesión que había durado 5 largos años, y un acontecimiento que lamentaría durante el resto de su vida. Hoy, el Cervino es una de las montañas más famosas del mundo. Su imagen ha adornado todo tipo de objetos, desde cajas de cereales hasta piezas de alta joyería. En Zermatt, el pequeño pueblo suizo que está al pie de la montaña, su pico domina el horizonte y todo lo demás. Cada año, más de 1 millón de turistas pasan por Zermatt, que en su día era simplemente un pequeño pueblo habitado por un puñado de campesinos y sus animales. De vez en cuando, algún viajero se detenía para contemplar el Cervino, aunque nadie intentó escalarlo. Estaba a 4.478 metros de altitud, envuelto en un velo de superstición. Edward Whymper era un joven pintor inglés, enamorado de los Alpes. Acudió allí por primera vez enviado por una editorial británica que quería ilustrar con sus dibujos algunos libros de aventuras. De entre todas las cumbres alpinas que había conocido Whymper, tenía obsesión por una, la del Cervino. Hasta en 6 ocasiones intentó coronar la cima que se levanta recia y majestuosa entre Suiza e Italia. El 14 de julio del año 1865, al 7º intento, la expedición encabezada por el inglés logró la hazaña. El Cervino había sido por fin conquistado. Hacia las 11 de la mañana de ese mismo día comenzó el descenso. A las 3 de la tarde, el primero de la cordada perdió el equilibrio, cayó y arrastró a los otros 3 compañeros de expedición. Sus cuerpos se precipitaron al vacío por una pendiente de 1.500 metros. Whymper y los otros 2 supervivientes, 2 pastores suizos que habían sido contratados como guías, quedaron desolados. Pero había que continuar la marcha. Cuando estaban muy abajo, hacia las 6 de la tarde, cerca ya de Zermatt, la localidad suiza que se encuentra en la ladera del Cervino, los 3 supervivientes vieron un extraordinario fenómeno en el cielo. Lo cuenta el propio Whymper en un libro titulado La conquista del Cervino, escrito en el año 1871 y publicado en Gran Bretaña e ilustrado con sus propios dibujos. Yo voy a utilizar aquí sus propias palabras entresacadas del texto que él escribió. Ese extraordinario fenómeno era una aparición luminosa y clara, perfectamente definida, algo extraterreno y celestial. Se quedaron asombrados viendo cómo dentro del arco de brumas se iba formando gradualmente una cruz muy grande y luego una cruz más pequeña a cada lado. Fueron los guías, el padre y el hijo, quienes lo vieron primero y luego Whymper, quien confesó que si solo lo hubiera visto él, tal vez hubiera dudado de su sentido. Aquella visión increíble, se preguntaba Whymper en el libro, ¿tenía relación con la tragedia? La cruz enorme permaneció inmóvil y espectral durante varios minutos, escribe Whymper, a pesar de que él y sus compañeros se movían viendo aquel maravilloso, sobrehumano espectáculo. Aquella aparición y la tragedia del Cervino marcaron para siempre la vida de Edward Whymper, quien solo volvió a los Alpes para morir en Chamonix en el año 1911. En los años que siguieron, los hombres del club alpino se abrían paso por Europa, escalando todo lo que se veía. El Scheckerhorn, el Weisshorn, el Tashhorn, el Fischerhorn, el Dent Blanche, el Dent de Jean, el Caster, el Lyskam, el Gabelhorn, el Rofhorn. Cayeron uno tras otro. Todos menos uno. Entonces, en el verano de 1860, Edward Whymper llegó a Suiza con 20 años de edad.
El Cervino había encontrado a su igual. Whymper era distinto a los demás hombres del club alpino, a quienes se les apodaba los ociosos universitarios de Cambridge. Él había abandonado la escuela a los 14 años para trabajar en el negocio de su padre. Whymper no procedía de las clases altas. No era un aristócrata. Era de una de las capas más bajas de la sociedad. Así que, en cierto modo, en aquellos días se le trataba como a un plebeyo. Aunque escalara como Los Ángeles, no había forma de disimular el hecho de que tenía acento de clase baja, que los demás miembros del club alpino no tenían. Whymper era grabador de profesión. Solo tuvo la posibilidad de visitar Suiza cuando un editor le encargó dibujar unas escenas alpinas. Quedó fascinado por lo que vio, pero pronto se empezó a interesar más por aprender a escalar montañas que por dibujarlas. Cuando Whymper vio el Cervino por primera vez, no se impresionó demasiado. Pero cuando supo que todos hablaban de esta montaña como el mayor premio de los Alpes, decidió que él sería el primero en escalarlo. Antes que nada tenía que aprender el oficio de alpinista al estilo victoriano. Incluso hoy continúa siendo una leyenda local, el único guía alpino que ha sido objeto de una película. Carrel era el único guía que realmente creía que el Cervino podía escalarse. Y lo que es más, quería hacerlo con o sin un cliente extranjero. Hey, you are Mr. Whymper. Whymper who climbed Mont Blanc last week with Cross. Yes, and now I want you as guide. I come here to find you. If you're willing to start right away. Certainly. But I tell you, this mountain is not Mont Blanc. Whymper estaba lleno de admiración por Carrel. Decía que Jean-Antoine era el mejor escalador de rocas que había conocido, pero estaba enfurecido por la negativa del italiano a acatar órdenes. Hold there, can't you see it? No use, we must. Another yard and we're out. Whymper hizo 7 intentos al Cervino por la cara italiana. 3 de ellos junto a Carrel, pero nunca llegó a más de 300 metros de la cima. Había diseñado su propia tienda, su propio piolet, un garfio de enganche y montones de accesorios para la escalada. Un año apareció en Francia con una escalera plegable para escalar rocas. Los agentes de aduanas estaban convencidos de que era un ladrón de casas y solo le dejaron entrar cuando se hizo pasar por miembro de un número circense. Por todos los Alpes escaló varios picos famosos y se ganó una reputación como alpinista arriesgado a la par que meticuloso. Pero la única montaña que a él le interesaba era el Cervino. En junio de 1865, Whymper regresó a Suiza con un audaz plan para conquistar el Monte Cervino y cualquier otro pico de renombre que no hubiera caído. En un mes asombroso, sus guías y él arrasaron los Alpes escalando el Dent Blanc, el Grand Cornier, los Grands Jorasses, el Aiguillevert, el Col de l'Ain, el Col de Thaler y el Ruinet. En 4 semanas escalaron en total 30.500 metros y recorrieron unos 600 kilómetros.